saludo en el amor del Señor, a mis hermanos que se encuentran en la casa pastoral, ¿cierto? Amén. Y a todos mis hermanos que este día se disponen, ¿cierto? A poder escuchar y poder recibir esta palabra, ¿cierto? Amén. Que es motivo de bendición, la que el Señor hoy día me ha entregado. También a los que entran a YouTube también pueden escucharla y verla, ¿cierto? Y que pueda ser motivo de bendición para ellos también, amén. Amén. Así que la palabra del Señor se encuentra hoy día en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículos 7 al 11, amén. Versículo 11. Como título dice los mensajeros de Juan el Bautista, amén. Amén. Versículo. San Mateo, capítulo 11, versículo 7 al 11. Amén. 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 Que el Señor le bendiga grandemente, ¿no? Versículo 11. Capítulo 11 de San Mateo, como título dice los mensajeros de Juan el Bautista. Amén. ¿Ya? Amén. Y del versículo 7 en adelante leeré hasta el 11. Amén. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Voy a orar para que el Señor ocupe mi vida por misericordia. Amén. Amén. Padre amado, Dios de los cielos, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia, dándole la gracia por todo lo bueno, hermoso y Amén. maravilloso, Padre amado de los cielos, amado, de que podemos vivir y experimentar Amén. con usted, Señor amado de los Señor. cielos. Este día, Señor, nos regocijamos, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Señor. Gracias por su palabra, gracias por poder exhortarla en esta hora, que usted me pueda ocupar, por misericordia, Padre amado de los cielos, para aquellos de sus hijos que necesitan, Señor, ser alimentados, Padre amado de los cielos. Pido, Señor, por cada hogar representado, Señor, Amén. en este hogar y los que van a escuchar su palabra, Señor. Amén. Le pido que usted me use por misericordia, humildemente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús terminó dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a otras ciudades. Y al oír Juan en la cárcel, que ya estaba él preso, ya lo habían tomado detenido, ¿cierto? Dice que él envió a sus discípulos a preguntar si eras tú aquel que había de venir o era otro que había que esperar, dice. Respondió Jesús y le dijo a los discípulos de Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Dice: bienaventurado el que no lleva tropiezo en mí. Y aquí Jesús, a la gente que estaba alrededor de ahí, ¿cierto? Dice, mientras ellos se iban, ¿cierto? Comenzó Jesús a decir a la gente y a hablar de Juan el Bautista. Es como nosotros decimos a lo mejor, peleemos a este compadre, peleémoslo, hablemos de él. Pero mire cómo Jesús se refiere a Juan el Bautista, cómo habla de él, ¿cierto? Las palabras que expresa Jesús de este varón, ¿cierto? Y dice, ¿qué saliste a ver? Le dice, al desierto, una caña sacudida por el viento. ¿Qué saliste, signo de pregunta, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque Juan el Bautista no se vestía así, ¿cierto? ¿O qué saliste a ver? Dice,
porque los que llevan vestiduras delicadas están con los reyes, dice. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta, dice. A un profeta. Juan el Bautista era profeta. Y más que un profeta, dice el Señor. Más que un profeta. Así el Señor, ¿cierto? Lo levanta, ¿cierto? Lo pone en alto. Pero ¿cómo comenzó la vida de Juan el Bautista? Primeramente con su nacimiento. Amén. Dice la palabra del Señor que fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Y a través de un ángel, el ángel Gabriel, ¿cierto? Que se le apareció a su padre Zacarías, estando él ministrando, ¿cierto? Dentro del templo, en el tiempo de que ellos recibían de parte del Señor, ¿cierto? La bendición de que Dios usara a aquellos hombres y pudieran ser motivo de bendición cuando Dios hablaba en el templo. Él era un sacerdote, ¿cierto? Que ministraba y su esposa se llamaba Elizabeth y ellos eran ancianos ya, viejitos, ¿cierto? Pero ellos, ¿cuánto se llama? Eran fieles a Dios en todo lo que Dios había puesto en sus vidas, como en los tiempos, ¿cierto? De Moisés, había llegado la bendición para sus vidas, de que creían a Dios, ¿cierto? En todo lo que le decía, ¿cierto? Pero hay una situación en la cual Dios no se agrada de Zacarías, que siendo hombres que... Miren, le voy a leer un poquito. Dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, de la clase de Abías. Su mujer, de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que el ejercicio de Zacarías del sacerdocio delante de Dios, según el orden de la clase de él, dice que cuando llegó el ángel, dice, y le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, la de tu mujer y la tuya, ¿cierto? Y Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Se le aparece el ángel ahí cuando él está ministrando en el templo, ¿cierto? Y ellos llevaban años orando, ¿cierto? En la situación de tener un hijo, ¿cierto, Elizabeth? Pero ya eran mujeres de edad, ya viejitas, ¿cierto? Pues no podía tener hijos. Muchos decían, claro que no. Pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Amén. Amén. Por lo tanto, el ángel le dice a él, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Cuando le dice esto, es porque cuando María, ¿cierto?, se le aparece el ángel y le dice que va a tener a Jesús, ella parte, ¿cierto?, a ver a su prima, porque Elizabeth era prima de María, y Jesús con Juan el Bautista eran primos, ¿cierto? Y ella cuando llega a aquel lugar, dice que en el vientre de Elizabeth, cuando la ve, ¿cierto?, el bebé se mueve dentro. Por eso dice que, le dice que el Espíritu, aunque desde el vientre de su madre ya será instrumento en las manos del Señor. Y es lo que Dios ha prometido sobre muchos de nosotros, que ya nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre para ser instrumento en las manos del Señor. Amén. Y hará que muchos de los hijos de Israel, dice, se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice el Señor. Pero ¿sabe qué le pasa a Zacarías esto? Que tantos años orando, ¿cierto? Tantos años pidiendo, ¿cierto? Y tantos años a lo mejor ministrando en el templo, se podría decir que los años no te salvan y que los años no te hacen conocer a Dios. Porque cuando le dice todo esto, el ángel, ¿cierto?, que tenía que ser una bendición para él, dice... Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, le dice, que estoy delante de Dios y ha sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, le dice. ¿Por qué? Y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así fue como el Padre, ¿cierto?, recibió la bendición de que iban a ser Juan el Bautista. Como le dice Dios, no pasará, no tomará ni vino ni sidra, ¿cierto? No pasará navaja sobre su cabeza, ¿cierto?
será grande, ¿cierto? Y preparará el camino, ¿cierto? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, inmensamente grande lo que traía Juan el Bautista como instrumento en las manos del Señor. Y Dios lo declara más adelante, ¿cierto? En el libro de Mateo, ¿cierto? Capítulo 11, donde él dice, ¿pero qué saliste a ver? Le dice a un profeta. Si os digo un profeta, pero más que un profeta, le dice. ¿Ah? Y de los nacidos de mujer, dice, no se ha levantado otro varón más grande que Juan el Bautista, dice Dios. Así lo declara Jesús, ¿cierto? De quién era Juan el Bautista realmente. Amén. Amén. Y con la bendición grande que venía y como instrumento en las manos del Señor. Amén. Amén. Y en Mateo capítulo 3, ¿ya? Versículo del 1 al 12, cuenta cuánto se llama la historia de Juan el Bautista, de lo que él vino a hacer. Dice, predicación de Juan el Bautista, dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primeramente, preparando el camino para que la gente se arrepintiera, ¿cierto? De sus pecados, de su falta, ¿cierto? Para prepararle el camino a Jesús. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día? Estamos preparando el camino para que venga Jesús a buscar a su pueblo, a buscar a sus hijos, ¿cierto? Y también predicamos este evangelio de arrepentimiento, de convertimiento, porque dice arrepentido y convertido. Porque hoy día, aún estando muchos dentro de la iglesia, todavía no hay arrepentimiento, todavía no hay convertimiento. Porque muchos no han dejado, ¿cierto?, el pecado, porque no han dejado la falta, porque no han dejado las cosas malas. Y dice, pero pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, que está preparando el camino para que Jesús tome autoridad, ¿cierto?, en su ministerio, para empezar su ministerio. Enderezar sus sendas. Y aquí hay algo clave. Cuando Juan el Bautista predicaba, ¿cierto?, del arrepentimiento también, para enderezar las sendas, para enderezar el camino, porque el camino muchas veces de nosotros está torcido. Hay desobediencia, no hay sometimiento en la iglesia. Hace lo que uno quiere, va cuando quiere a la iglesia, cuando quiere no va. ¿Me entiende? Entonces, toda esta cosa, Juan el Bautista la fue preparando para que la gente pudiera recibir a Jesucristo, ¿cierto? Ya con un corazón dispuesto. Amén. Y es lo que nosotros hoy día también estamos predicando, ¿cierto? Como instrumento en las manos del Señor, preparando el camino para que cuando Jesús venga no nos quedemos, sino que podamos irnos con Él. Amén. Amén. Juan estaba vestido, y miren la humildad de él. Estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor en sus lomos, su comida era langosta y miel silvestre. Y yo le agrego a esto que él vivía en cuevas. Amén. No tenía hogar. No es como hoy día que los grandes predicadores tienen que tener prácticamente mansiones para vivir, vestir lujosamente, ¿cierto? Comer lujosamente. Y este hombre humilde, que Dios declara que de los nacidos de mujer nos ha levantado varón más grande que Juan el Bautista. Amén. Aleluya. Amén. Y él no necesitó, ¿cierto?, de vestir lujosamente, de vivir en un palacio, vestir cosas reales, sino que humildemente comía langosta, miel silvestre, vivía en una cueva, se vestía humildemente, y así Dios lo ocupaba, ¿cierto? Y lo destaca Dios en su andar y en su predicación, y como él trabajó para la obra del Señor humildemente. Salía de Jerusalén a toda Judea, a las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. A eso nos llevaba él, a que uno se arrepintiera, ¿cierto? Y pudiera confesar todas sus faltas y sus errores delante del Señor. ¿Para qué? Para perdón de pecados, ¿cierto? Y pudieran ser bautizados. Y dice más, él decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros pedimos perdón al Señor, nunca más volver a hacerlo. Porque muchas veces para los hombres, para las mujeres, la iglesia es un juego. Dios es un juego, los pastores es un juego. Piden perdón y después vuelven a hacer lo mismo. Piden perdón, vuelven a cometer los mismos errores. Piden perdón y vuelven a hacer lo mismo. Hacer frutos de arrepentimiento, de verdad, que uno se pueda arrepentir de corazón y no volver a hacer las cosas que estaba haciendo mal antes. Él declara, con estas palabras, dice, y no penséis decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham, ¿cierto?, por padre, porque yo digo, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de estas piedras.
Porque los fariseos eran así, los escribas eran así, la gente era así en ese momento, que porque eran hijos de Abraham, ellos tenían la salvación, estaban bien, pero él les vino a mostrar un camino diferente, que estaban llenos de errores. Amén. ¿Me entiende? Y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y dice así, por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Aleluya. Así nos trata Dios, ¿cierto?, a nosotros como árboles. Amén. Hoy día, si nosotros no estamos a cuenta con Dios, nos vamos a perder. Nos vamos a quedar y no nos vamos a ir con el Señor. Y a la verdad, os bautizo con agua, ¿cierto? Bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, más poderoso que yo. O sea, él dice que es poderoso, pero el que viene es más poderoso que él. Pero también Juan el Bautista se declara como hombre poderoso en el Señor. Amén. Amén. Os bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará la era y recogerá, escuche, el trigo. ¿Qué quiere decir? El trigo y la cizaña. Tomará el trigo, ¿cierto? Y en el granero y la quemará y le dice la paja que en fuego que nunca se apagará. O sea, Dios trata, ¿cierto?, al hombre como trigo y al hombre como paja, ¿cierto?, en que se quemará, dice, en fuego y nunca se apagará. Hace una situación como el cielo y el infierno. Dice que el hombre se quemará en el infierno eternamente. ¿Ya? Que aquellos que son trigo, ¿cierto?, vivirán eternamente. ¿Cierto? Cuando hace el trigo y la cizaña, está haciendo como el trigo aquí y la cizaña es como la paja, que se quemará, ¿cierto?, y no se apagará nunca más en el infierno. Así él declara, ¿cierto?, esta predicación, estas palabras que él habla, ¿cierto?, en aquellos tiempos, dice duramente, sí, duramente, porque dice que el hacha ya está puesta, ¿cierto?, sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Así declara él su palabra, ¿cierto?, que era un hombre valiente, un hombre que iba, ¿cierto?, no al choque, pero, ¿cierto?, hablaba lo que el Señor le había puesto de que él hablara, porque tenía que preparar el camino para que llegara nuestro Señor Jesucristo a tomar su ministerio. Le costó a él la vida, le cortaron la cabeza, lo mataron de esa forma, murió él. Pero todo lo que le pasó, ¿cierto?, fue voluntad de Dios. Porque instrumento en las manos del Señor, ¿cierto?, somos, ¿cierto?, y todo lo que venga a nuestras vidas, bueno o malo, ¿cierto?, Dios lo permite. Amén. Así que yo le doy gracias por esta palabra al Señor, porque sé que hoy día nosotros estamos haciendo el papel de Juan el Bautista, de predicando el arrepentimiento y el perdón de pecado, el arrepentimiento y el convertimiento para nuestros hermanos, ¿cierto?, de que nosotros, que aquel que está caminando en forma cojeando, ¿cierto?, que se devuelva al camino, ¿cierto?, y haga las cosas como corresponde, que se arrepientan verdaderamente y de poder servirle al Señor como corresponde. Así que yo le invito a mis hermanos, ¿cierto?, de nuestro ministerio, que puedan escuchar esta palabra, ¿cierto?, y poner por obra lo que Dios nos demanda hoy, el día de hoy. Porque Jesús viene pronto, Jesús viene pronto a buscar a su iglesia, pero que a nosotros no vaya siendo así, de que nos hayamos arrepentido y convertido realmente. Amén. Así que Dios les bendiga y glorifico al Señor en esta hora por todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Muchas bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor